verdes hay en nuestra ciudad y podemos llegar a disfrutarlo. Bueno, son un total de 89 según un relevamiento que realizó un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Villa María, y la mayoría de ellos posee especies exóticas. Para entrar un poco más en detalle, vamos a dialogar con Ana Guzmán. Ella es doctora en Ciencias Geológicas y además integra el Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental de Territorio de la Universidad Nacional de Villa María. Ana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que han arribado a partir de este informe? Bueno, en principio quisiera contar que fue un trabajo articulado, que esa fue la parte más interesante, entre el Centro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, perteneciente al Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, en articulación con el Centro Estadístico de la Municipalidad. Así que este trabajo lo que permitió fue trabajar en conjunto con las herramientas que tiene el Centro Estadístico para hacer los relevamientos. Nosotros este trabajo lo hicimos a partir del año 2022, que se hizo el protocolo de trabajo, y durante el periodo de octubre a diciembre del 2023 fue cuando se hizo el relevamiento directamente en los espacios verdes. En principio, los resultados, como vos lo comentaste recién, fueron 89 espacios en total, lo que incluye plazas, plazoletas y algunos bulevares. No todos los bulevares, porque para el trabajo lo que nosotros realizamos fue determinar lo que es un espacio verde en ciertos criterios de la investigación, y establecimos que tenían que tener 3 características principales. La primera es que estén establecidos por ordenanza municipal. La segunda, que tengan características físico-naturales, o sea, que tengan árboles, arbustos, alguna vegetación. Y la tercera, que por lo menos cuente con algún equipamiento. ¿Por qué aclaro esto? Porque algunos de los lugares que se relevaron y algunos de los nuevos loteos, por ejemplo, cuentan ya con el espacio verde establecido por ordenanza, pero no tienen equipamiento o las condiciones para cumplir con este criterio. ¿Sí? Así que, o sea, que hoy en los nuevos loteos, por ejemplo, tendríamos más cantidad de espacios verdes de lo que nosotros estuvimos relevando hasta ahora. Cuando hablan de equipamiento, ¿a qué se refieren, Ana? Bien, ahí te cuento un poco más sobre eso. Nosotros lo dividimos en 3 categorías al tema de equipamiento y después el relevamiento de la naturaleza. En eso lo que quisimos ver fue la potencialidad que tienen estos espacios verdes para la apropiación social, o sea, el uso realmente por parte de la sociedad de los espacios, y las condiciones naturales para que sirvan como buffers en las zonas urbanas, o sea, que bajen la temperatura, que tengan sombra, que sean condiciones viables para algunas especies, ¿no? Dentro de lo que era la accesibilidad y cómo lo construimos, fueron la accesibilidad, que es esto de ver si tenían rampas, si tenían senderos, si tenían esplanadas. Después establecimos, por ejemplo, los elementos sociales, si tienen juegos, si tenían bancos, si tenían cesto de basura. Y el tercero es sobre la luminaria, para ver justamente el tipo de luminaria que tenían, si tenían tradicional, si tenían LED, y hasta pusimos la opción de la iluminaria de fuente solar. Estuvo muy interesante con respecto a eso. Nosotros terminamos encontrando que de esos 89 espacios, también después los dividimos por barrios. En total hay más o menos entre bancos y asientos, 1.465 bancos, más de 300 cestos de basura. Y con respecto también a la accesibilidad, de los 89 espacios, se encontraron 12 juegos adaptados para necesidades motrices en esto. Y más de 250 juegos que, bueno, están también en estos espacios. Bien, en cuanto, relevaron todo esto, que seguramente servirá para definir alguna política municipal en este sentido, para dotarlos de mayor equipamiento o de alguna infraestructura, o en todo caso de algunas especies arbóreas o de arbustos. Pero digo, en cuanto a las necesidades, las falencias, ¿detectaron algún déficit en este sentido en materia de equipamiento, de iluminación, de infraestructura? Sí, eso sí también se detectó. En realidad, también recordemos que esto tuvo un recorte temporal, o sea, fue hasta diciembre del 2023. Después de eso, nosotros estuvimos viendo que también la nueva gestión estuvo haciendo algunos cambios, como por ejemplo en el Boulevard Italia, que se había empezado a intervenir para hacerle, creo que una bicisenda. Entonces, hay algunas cosas que ya se vinieron haciendo. Eso no está todavía en el relevamiento. Sí, lo que se fue notando en realidad es el mantenimiento de veredas.
y de la accesibilidad de algunos espacios. ¿Qué es lo que planteamos con esto? Que en realidad creemos que es muy útil para cuando vos planificás la propuesta de decir, bueno, hacia qué lugares tenemos que ver que se deben mejorar los espacios verdes, y también dio los datos de aquellos barrios que, por ejemplo, no tienen espacios verdes. Por ejemplo, cuando el relevamiento fuimos viendo por barrio, recordemos también cómo nosotros hicimos el recorte, ¿no? De nuevo, los espacios verdes tenían que tener ciertas características. El barrio, por ejemplo, Parque Norte, fue el que tuvo mayor cantidad de espacios verdes, que son 10. Después, otros barrios han tenido entre 4 y 3, que es la mayoría. Bien, ¿hay algún lugar, algún espacio, algún barrio, algún sector de la ciudad donde se presente un déficit en materia de espacios verdes, donde habría posibilidad, en todo caso, de crear algún nuevo espacio en este sentido? De barrios, por ejemplo, que sí estén necesitando, el Florentino Ameguino tiene apenas 1 o 2, si no me equivoco. El Presidente Sáenz Peña tiene un solo espacio verde. Las Acacias también tienen uno solo. Los Olmos tiene 3, por ejemplo. San Justo 2. O sea, hay muy pocos a lo que es que también eso es algo que nosotros, para una segunda etapa, con el Centro Estadístico vamos a estar trabajando, que es vincular la cantidad de población que tenemos por los barrios en función a los espacios verdes. Porque recordemos que esto también no es solamente plazas. Hay varios espacios verdes que son pequeñas plazoletas o que son triángulos en algunos lugares que tienen par de juegos o equipamiento. Entonces, si vos tenés una población grande en algún barrio y el espacio verde sí, son 2, pero son chicos, es la etapa que sigue para analizar ahora también. Te consulto respecto de las especies vegetales, árboles, arbustos, o qué descubrieron, qué relevaron en este aspecto, Ana. Bueno, sobre eso lo interesante es que nosotros no hablamos de especies nativas, y te cuento por qué. El relevamiento se hizo con estudiantes voluntarios de la Universidad Nacional de Villa María. Entonces, para poder capacitar a los estudiantes con respecto al tipo de vegetación, decidimos llamar primero especies nacionales y después especies exóticas. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos ciertas especies que son de otras regiones de nuestro país, pero que no necesariamente son del espinal, que es la ecorregión que pertenece a Villa María. Y poder diferenciar de aquellas que son exóticas, como pinos, eucaliptos, que sí son bastante fáciles de identificar. Esto se hizo así también para bajar un poco el riesgo a el dato de relevamiento, ¿no? O sea, de que los chicos no tengan esta confusión con respecto a las especies. Lo bueno es que también en eso, por ejemplo, nosotros tenemos de plantas nacionales fueron 55% y plantas exóticas el 95%. Ahora, de eso nosotros tenemos que árboles fueron el 96%, arbustos 59% y palmeras 30%. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y, después... sí. Adelante, sí, adelante. No, adelante. Después la otra cuestión que era interesante en estos, no solamente de ver qué era lo que teníamos, o sea, podemos hablar de las especies que nosotros decíamos como nacionales. Está el lapacho, está el palo borracho, o sea, son especies que no son del espinal, pero que sí sirven. Hay mucha intervención, esto lo quiero comentar también aparte, hay mucha intervención por parte de la municipalidad y está muy bueno en bulevares nuevos, en veredas, en algunos lugares donde se están poniendo guaribay, la gaña de perro, cinacina, que son especies sí que ya podemos encontrar en esta región. Como los bulevares que no tienen equipamiento para la recreación no se contaron, obviamente no están contabilizadas estas plantas. Con respecto a las plantas, lo que también buscamos fue ver la distribución. ¿Qué es esto? Ver, por ejemplo, si estaban distribuidas en el espacio verde en forma perimetral, distribuidas de forma aleatoria o si tenían algún tipo de orden. ¿Para qué puede servir esto? También para ver la fisonomía paisajística que puede brindar ese espacio verde. Y la otra es ver si predominaban especies exóticas o las especies nativas. Encontramos que el 35% de los espacios verdes tenía una predominancia de especies exóticas. Y en igual cantidad, nada más el 7%. Así que sí, ahí estaría bueno ver aquellas especies que a lo mejor hay que sustituir o hay que ir haciendo cambios y mantenimiento, ir viendo esta reconversión hacia algunas especies más nacionales para bajar esa diferencia en el dominio.
Bueno, imaginamos que habrá muchos más datos, más información. Te agradecemos nosotros por este pormenorizado informe que nos has realizado, Ana. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición de lo que haga falta, siempre es muy bueno para nosotros poder comunicarlo. El relevamiento se presentó el día de hoy porque es el Día del Ambiente y se hizo en el Colegio Rivadavia, que para nosotros también eso fue súper valioso porque articulamos con una institución más y con estudiantes de sexto año, que además aportaron cosas muy interesantes para mejorar el relevamiento y para enriquecer. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros avanzamos en nuestra edición central de Canal 20 Noticias.